Hola, 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 vamos ya con el capítulo 11, Dios o el ego. Y bueno, comienza la introducción con una afirmación rotunda. O Dios está loco o bien es el ego el que lo está. Dice que ambos tienen sistemas de pensamiento coherentes, internamente coherentes, pero no se sostienen bajo un sistema de pensamiento parcial, es decir, son rotundos, completos, ¿no? De manera que al ser totalmente opuestos, o te decides por uno o te decides por otro, pero los dos no pueden coexistir, ¿no? Dice que se sostienen sobre cimientos diferentes y por lo tanto también te llevan a resultados diferentes. Por lo tanto, dice que toda decisión que tomemos en nuestra vida debe estar basada en una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es mi padre? Dice, y serás fiel al padre al que elijas, ¿no? Tenemos que decantarnos siempre, por el ego o por Dios. Luego dice que el problema que tenemos es siempre ese problema, el problema de la autoridad, ¿no? Dice que sigue siendo la única fuente de conflicto porque el ego se originó a través de nosotros. Nosotros inventamos el ego, dijéramos, ¿no? Con lo cual inventamos a ese padre, a ese ego. Sin embargo, la diferencia con Dios es que nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Con lo cual está claro que el sistema del ego es ilusorio, es una invención nuestra y lo concebimos como nuestro propio padre. Además hay una cualidad del ego que lo hace distinguirse, ¿no? Y es que el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad, ¿no? Por lo tanto, por eso no se sostiene, se cae, ¿no? Dice, solo tenemos dos opciones, o bien el ego es tu padre, o bien todo tu sistema de pensamiento se viene abajo, ¿vale? O sea que tenemos que elegir. Dice en el apartado 3, tú fabricas mediante la proyección, más Dios crea mediante la extensión. Dice que somos la piedra angular de Dios y que su sistema de pensamiento es la luz, ya lo sabemos, ¿no? Dice, cuando nos aproximamos al centro del sistema de pensamiento de Dios, se hará más clara la luz. Y dice que solo necesitamos una pequeña chispa de esa luz que está en nuestra mente para iluminarlo. Ni siquiera tenemos que tener una fe rotunda y absoluta, ¿no? Por lo tanto, nos recomienda que llevemos esa pequeña chispa que llevamos con nosotros sin ningún temor a enfocarnos en los cimientos en los que se basa el ego. Que juzguemos, ¿no? Con absoluta honestidad esos cimientos del ego y que nos daremos cuenta y descubriremos que existe lo que llama la tenebrosa piedra angular del terror, ¿no? Es lo que se basa el ego, que la saquemos a la luz, ¿no? Este libro que está escrito a través de la palabra de Jesús nos dice que somos parte de Dios y somos parte de Él también, ¿no? Y que la protección que nos ofrece Dios es la que nos puede salvar, ¿no? Y tiene mucha relación con el ejercicio de hoy, que dice, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, ¿no? Dice que Jesús nos conducirá hasta nuestro Padre y que nos daremos cuenta que Él tiene necesidad de nosotros. ¿Cómo no íbamos a responder jubilosamente a la llamada del amor? Porque nuestro Padre, Dios, es el amor, ¿no? Y bueno, entrando en el apartado 1, los regalos de la paternidad, dice que ya nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de curación, ¿no? ¿Y acaso esto no sería lo que le ofreceríamos a toda la filiación, ¿no? Dice que moramos en la mente de Dios junto con nuestros hermanos, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Dice que estar solo es estar separado de lo infinito, dice, y eso es materialmente imposible, ¿no? Porque lo que no tiene límite no se puede separar, está todo unido, ¿no? Dice, mi padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros, somos unicidad, somos el infinito y en ese escenario solo podemos estar todos unidos, ¿no? Dice, si no formas parte de Dios, su voluntad no estará unificada. Dice, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión, que es lo que la capacidad, la habilidad que nos ha dado nuestro Creador, no puede ser bloqueada. Es decir, es infinita y estará eternamente, ¿no? Dice, nuestras creaciones no han cesado de extenderse y por lo tanto están esperando su retorno. Siempre vuelven al Creador, ¿no? Esperar dice que es únicamente posible en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Ya sabemos que el tiempo es una invención humana y no tiene ningún significado. Y en el mundo de Dios no existe ni el principio ni el final, porque nada que es eterno tiene principio ni final. Por lo tanto,
Creemos que con nuestro sistema de pensamiento del ego pensamos que la creación está limitada, pero no es cierto, porque ya sabemos que es eterna y es infinita. Por otro lado, nos dice que las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es también válido para nosotros. Y si no creemos que estamos en Dios, tampoco creeremos que Él está en nosotros, ¿no? Sería una contradicción. Dice, el universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrado. Lo que existe, la verdad, existe aunque la neguemos, aunque pensamos que no existe, más allá de todo lo que nosotros queramos inventar, ¿no? Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Por lo tanto, pero si no puedes conservarlo, se lo da a la misma si no puedes conservarlo, se lo das de la misma manera en que se te dio. No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. Y lo que nos invita a Dios a hacer, para lo que nos hizo, es para dar sin límites, pues eso fue lo que dispuso para nosotros, ¿no? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. Da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Solo podemos saber lo que nos ha dado experimentándolo nosotros y es dándolo todo. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. Por lo tanto, tu voluntad también es crear. Tenemos que reconocer que nuestra voluntad y la de Dios siempre es la misma. Dice, el problema es que muchas veces no sabemos lo que nuestra voluntad dispone y eso negar equivale a no saber, ¿no? La voluntad de Dios es que nosotros seamos sus hijos, ¿no? Es que lo somos. Pero sin embargo, cuando lo negamos la propia voluntad y por lo tanto no podemos saber lo que es. Debemos preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo y como no nos lo creemos, como dudamos, nos dice que invitemos al Espíritu Santo, que es el intermediario que habla por Dios, y le preguntemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Y Él nos la dirá, nos dirá que es nuestra voluntad, que coincide. Dice, siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad, ¿vale? Y bueno, lo que hace la proyección del ego es que la voluntad de Dios parezca que es algo externo a nosotros y por lo tanto que no es nuestra voluntad, y es como que parezca que hay un conflicto entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, no hay ningún conflicto, es simplemente que nos estamos engañando o escuchando al ego. Y nos dice también que la inmortalidad es su voluntad para su hijo y su voluntad de su hijo para sí. Es decir, ya sabemos que somos infinitos, completos, unidad y bueno, pues es que con eso tenemos todas las cualidades ya completas, ¿no? Otra cualidad, no podemos ser felices a menos que hagamos lo que realmente es nuestra voluntad. Y esto no puede cambiar porque es inmutable. Es decir, estamos aquí porque Dios quiso que seamos felices. Y su voluntad es la nuestra, porque de otro modo la voluntad no podría extenderse. Tenemos miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque creemos que no es la nuestra, ¿no? Pero esta creencia ya sabemos que es la que da miedo a la enfermedad y al miedo, así que tenemos que grabarnos a fuego que nuestra voluntad es la voluntad de Dios y que somos uno, ¿no? Y al creer esto estamos ocultando la oscuridad y negando que la luz se encuentra en nosotros, ¿no? Estamos confirmando que somos luz. Dice, se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Y Dios no dispuso estar solo. Lo que Dios da, Él lo conserva. De modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Pues compartir es conocer, ¿no? Y bueno, para terminar dice que la voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Y que la curación representa el inicio del reconocimiento de que nuestra voluntad es la suya. Es decir, unir voluntades, Dios y la nuestra, porque es la única solución para alcanzar esa felicidad, para tener esa salud y para estar en la cima, que es donde nos corresponde estar, allí con Dios, ¿vale? Aquí lo dejo. Un saludo. Hasta luego.